Hola, buenas tardes. Trim es el nuevo producto que vamos a recibir esta semana. La semana pasada hemos hablado de el Biocell Pur y en el Trim vamos a ver que hay el Biocell Pur y CLA. Son ácidos conjugados. Voilà. Ácidos linoleico conjugados. Se encuentran en productos de ruminante, en el yogur, mantequilla, carne grasosa. Con los regímenes se abolió. La chica que quiere perder peso va a empezar a tirar la mantequilla y eso, y son malas ideas. No somos capaces de sintetizarlo. La SLA se encaja en todos nuestros tejidos. Ellos ayudarán a nuestros tejidos musculares a densificar y disminuir la grasa. Los estudios demuestran que tomar mínimo de 3 gramos de CLA al día a largo plazo para aumentar la masa muscular con ejercicio, con beber agua y con una buena alimentación, por supuesto. Alors, CLA en el TRIM, hay una página web, clarinol.com, es la página web de esta tecnología. Clarinol es una marca deposita, es un nuevo ingrediente natural para el control de peso. Es lo que he escrito en la página web de Clarinol. Voilà. La idea es disminuir la grasa y aumentar la masa muscular, magra, por supuesto. Lo he dicho, mejor nutrición y ejercicio, por supuesto. Asma Ishak es el CEO, la directora de Modere en los Estados Unidos, y antes fue la directora de la empresa que ha imaginado este producto. Y durante su estudio fue en Japón para ver un grupo de gente que tenía una buena masa muscular magra y no grasosa. Y ha visto que esta gente come frutas, legumbres y grasas esenciales y con ejercicio y agua, por supuesto. Es porque ha imaginado el TRIM, combatir nuestra comida chatarra y ayudar a nuestras organizaciones a combatir el almacenamiento de grasas en nuestras células grasas. Natasha Campbell es la doctora que ha imaginado el Protozim, el complejo de bacterias de los intestinos en la en la página web de Modere, y esta doctora ha imaginado también una dieta para ayudar a la relación entre los intestinos y el cerebro. Y la doctora ha dicho el mismo, para tener un buen cerebro, para ayudar a la gente que tiene problemas de salud como la tensión, como esquizofrenia y eso. Eh, es una buena idea comer caldo para tener colágeno con ácidos grasos esenciales, yogures artesanos, con leche cruda, mantequilla, frutas y hortalizas. Podemos ver que todo es lógico con este producto
que stream si la alimentación es mejor, por supuesto. Debemos elegir belleza o no salud. ¿Qué podemos ver? La pérdida de peso causará una persona que quiere perder peso, va a hacer un poquito de ejercicio, pero con mucho peso puede ser muy difícil marchar o correr para las articulaciones. Y con el colágeno vamos a ayudar a las personas a hacer ejercicio. Sistema de limpieza de nuestro organismo que va a sufrir porque hay muchas toxinas que van a salir. Fin de las arrugas y líneas finas. Fin, ¿qué es fin? Ok. Tenemos más arrugas cuando perdemos peso porque la piel es un poquito détendue. Sí, está estirada. Está estirada. Delantal de la piel, ¿verdad? Y ansias de belleza total. Una chica que quiere perder peso, quería también ser guapa, con una piel bonita, cabello y uñas bonitas también. Alors, este dúo es una buena idea. ¿Por qué? Porque los efectos del colágeno es eso. El colágeno va a nutrir los tejidos blandos y cicatrices y eso. Es posible entender lo que no puedo decir aquí. Sí. Salud de las articulaciones, salud ocular, salud de la piel, salud de dientes y encías, salud de las uñas y va a disminuir la inflamación. Son efectos muy interesantes para la salud en general, pero para las personas que quieren perder peso es muy importante también. Los efectos del ácido hialurónico. Este ácido va a aumentar la hidratación cutánea. Es una buena imagen esta ciruela. Voilà, esta ciruela. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Queremos estar una ciruela nueva, fresca o una ciruela seca? Pasa. Por supuesto, preferimos una ciruela fresca. Y este ácido va a aumentar la hidratación cutánea. Mantiene las células del colágeno entre ellas como un gel. Apoya la juventud de nuestra piel y de nuestras células. El chondroitina es muy importante también porque he leído en la página web, no de Modere, como eso para un poquito entender los efectos del chondroitina. He leído una chica que ha hecho una inyección de ácido hialurónico y la chica ha dicho que no fue muy buen para él. Ha traído 3 veces, pero sin resultado. Y ha explicado que el problema para él fue una enzima, lo siento, pero he hecho una falta. Bueno, es la enzima hialuronidase. Herminio no puedo saber eso. El enzima hialuronidase va a disminuir los efectos del ácido hialurónico. Y si tenemos demasiado enzima de este nombre,
los efectos del ácido van a estar disminuidos. Se contrarrestan. Voilà, voilà. Es porque es muy importante añadir condroitina con los dos ingredientes que son el colágeno y el ácido hialurónico. Es un trío de choc. Fabuloso. Alors, ¿qué es la tecnología detrás de esto? Por supuesto, la marca Liquid Biocell es la marca que dice que dentro de la botella vamos a tener colágeno, ácido hialurónico y condroitina. Y esta tecnología es Collagen HA Matrix. Modere tiene 7 patentes en los Estados Unidos e internacionales para esta tecnología. ¿Ok? Colágeno natural tipo 2 con el ácido y el condroitina. Una otra tecnología es biooptimizada. Biooptimizada es una manera de proponer el colágeno a nuestro organismo con una masa molecular ideal. Es muy importante la masa molecular de un producto para la asimilación y es la razón de que podemos decir que nuestro producto es muy asimilable. Las ventajas de este producto natural: colágeno natural del esternón de pollo, la crianza en los Estados Unidos y en Europa tenía con los estándares animales amistosos del tratamiento. Las granjas son inspeccionadas por la FDA, Food and Drugs Administration, USDA, Departement de l'Agriculture, es un departamento de la agricultura. Sí, es un departamento de agricultura. Voilà, de la agricultura. Que garantiza. Pero, voilà, podemos decir que es sin OMG, sin antibióticos y sin hormonas, ¿ok? Y no tenemos que matar los pollos para hacer el producto, porque Modere necesita solamente el esternón de pollos que son matados todavía, ya. Es decir, aprovechan los pollos que matan aquí y les aprovechan el esterno. No matan ellos mismos pollos. Alors, producto asimilable, la masa molecular ideal, patente biooptimizada, el hecho de que la molécula está muy cerca de la molécula humana, muy importante. Tipo colágeno del pollo tipo 2 y no marine y no tipo 1. Tipo 1 no es cerca de nuestra molécula humana y es más barato. El colágeno tipo 1 es la piel de las vacas y eso. Es un desecho, ¿cómo se dice? Desechos. Bueno, son desechos de la industria, pero aquí es diferente. La calidad de los ingredientes, hemos dicho, asociación con ácido hialurónico y asociación con sulfato de condroitina, es claro también. Alors, un producto sin azúcar, porque es un derivado de stevia que va a dar un sabor dulce al producto, que es muy rico, el producto muy rico. Lo he recibido en enero a Bruselas, es muy rico.
es un limón, es un sabor de limón, un poquito de coco, pero no demasiado, agradable al gusto. Alors, consejos de utilización del trim. Trim es importante tomarlo por la mañana, no por la tarde, por la mañana, y es 15 mililitros. Puro. Es un producto espeso en una cuchara de plástico, es mejor que una cuchara metálica. Y con una botella vamos a tener producto para un mes. No aumente la cantidad de recorte porque ningún resultado adicional. ¿Ok? Para combinarse con Biocel puro, 15 mililitros por la noche en la cena. Si podemos hacer trim por la mañana y Biocel puro por la tarde, por la noche, es mejor que tomar los dos juntos por la mañana, porque el cuerpo tiene que asimilar. Y es como comer, no comemos una vez al día, comemos 3 veces al día. Aquí, con el Biocel puro, hay más resultados si aumentan las cantidades diarias. Podemos tomar 30 mililitros o 45 mililitros por la noche, si queremos, si tenemos problemas más importantes. Duración mínimo 3 meses. Le he dicho, para tener un resultado con el CLA es tomarlo cada día durante 3 meses. Es porque el trim es una buena manera de conseguir el producto. ¿Ok? Manténgalo en la nevera, por supuesto. Agite antes de servir el Biocel puro porque el trim es un poquito espeso, no podemos agitar. El trim, al ser muy denso, nos agita. Voilà. Muy denso. Muy denso, sí. La idea es perder peso esculpiendo nuestro cuerpo. Porque con los ácidos conjugados, la masa muscular magra va a desarrollarse y vamos a perder la grasa. Alors, ¿a quién aconsejarlo? A las personas que quieren aumentar su masa muscular, deportista, control de peso, estética y salud general. Porque para la salud nuestros músculos van a utilizar calorías cada día para activarse. Y es muy bonito para la salud tener una masa muscular más importante. Idónea. Idónea. No contestes preguntas médicas. Enviar clientes a su médico. En Bélgica habemos una experiencia muy dura con una televisión que ha hecho un reportaje sobre Modere. Una chica de mi equipo ha hablado de una enferma. Por favor, Modere conoce un crecimiento muy importante y hay gentes que quieren hacer, il y a des gens qui veulent nous faire du mal et quieren hacer daño. Tenemos que estar muy Prudentes, ser prudentes. Voilà, ser prudentes. ¿Ok? Y nunca escribir consejos consejos médicos o hablar de las enfermas.
Pero necesitamos testimonios de nuestros clientes. La imagen es en Bruselas al fin de enero. Al lado de mí es Tony Zolecki que tiene con su esposa un equipo increíble y con el trim me ha dicho que es el producto número 1 en los Estados Unidos. Alors, del lado del business, los dos productos juntos, porque ahora tenemos que comprar los dos productos juntos, Biocel puro y el trim. Para los dos es 105 puntos, 9 pedidos y un pequeño pedido para nosotros, estamos silver. Y si hacemos una buena promoción del producto y de los productos de colágeno, podemos estar más que silver, que plata, fácilmente. Es el mejor producto para la gestión del peso, con el CLA, colágeno, es el top selling de nuestra industria, top productos en los Estados Unidos y la duplicación es más fácil porque es más fácil tomar este producto. Una vez al día, por la mañana, ya está. El producto sería en la página web jueves o viernes de esta semana. Jueves 24 de mayo o viernes 25. Siento la falta que hubo aquí porque fue François que escribió. Estará en la página web el jueves o viernes. ¿Vale? Lo siento, niño, lo siento. ¿Cómo vamos a hacer para comprarlo? Porque el producto no tiene su acreditación para el mercado francófono ya. Después, el 10 de junio, va a tenerlo, pero para ayudar a los social marketers por la fin del mes, es mejor si podemos vender el trim esta semana. Tenemos que decir y que ir para nosotros en la página web y elegir el idioma inglés o alemán, no francés o italiano, solamente inglés o alemán. Elegir el idioma y después en la lupa escribir trim. Y después es como habitualmente. Es normal. normal. Seguimos con la norma. Voilà. Gracias por su atención. Voy a parar, a detener la grabación.